Muy buenos días, muy buenas noches, o depende del momento en que usted vaya a recibir estos videos de estudio, es que le estamos saludando. Aquí estoy teniendo un pequeño problema con el tema de los micrófonos que, bueno, se me acaban de echar a perder y estoy tratando de utilizar la auricular como micrófono. Bueno, mi hermano querido, en esta ocasión vamos a continuar nosotros con lo que es el estudio que habíamos comenzado ya hace una semana atrás quizás, que hemos titulado nosotros El origen del pentecostalismo. Ya hemos visto nosotros, por supuesto, varias, varios conceptos históricos que nos muestran a nosotros justamente cuál es el origen del pentecostalismo, ¿no? Otra vez vamos a hacer una aclaración, por supuesto, de decir que no es que tenemos una animosidad justamente con nuestros hermanos y amigos pentecostales, porque sabemos nosotros que dentro de estas congregaciones también se encuentran hermanos en Cristo. ¿Y por qué decimos esto? Porque por la gracia del Señor y su misericordia, también sabemos nosotros que en esos lugares todavía se está predicando lo que es el plan de salvación, a Cristo crucificado, todavía creen en varias de las doctrinas fundamentales que es lo que a nosotros nos hermana, ¿no? Por ese motivo es que sabemos que dentro de estas congregaciones existen pueblos de Dios. Pero, como también hicimos una aclaración, es muy peligroso caminar por el filo de la navaja, porque lamentablemente cada vez se están alejando más y más de lo que es la ortodoxia bíblica, ¿no? De lo ya establecido en el canon sagrado por Dios. Y eso es lo que vemos nosotros en este movimiento que ya hemos hecho todo un análisis histórico demostrando desde año 1730 hasta este periodo más o menos, cómo fue progresando y evolucionando este movimiento pentecostal carismático, ¿no? Y en esta ocasión vamos a entrar en lo que sería la última parte prácticamente de lo que es el origen del pentecostalismo. Y antes de esto, y como introducción, quisiera yo hacer mención, por ejemplo, a algo que es conocido como el simplismo humano. ¿Por qué? Porque este simplismo humano nos va a abrir el entendimiento y la puerta para darnos cuenta nosotros del otro punto que vamos a estudiar, que es el pragmatismo religioso. Están muy ligados, por supuesto, estas dos cosas. Me invito, hermano querido, a que ingrese al video anterior. Ese video, bueno, por la gracia del Señor, me tocó predicar un día domingo en la congregación donde yo estoy sirviendo al Señor. Y entonces pude presentar la primera parte de lo que vendría a ser el origen del pentecostalismo. Bueno, ahora me toca hacer de forma privada, ya que este domingo hay un invitado especial, por lo tanto le vamos a dar el lugar a este hermano para que él esté predicando el Evangelio. Así que yo le invito, como para que usted pueda unir los estudios y poder comprender este segundo análisis histórico del origen del pentecostalismo, vea el primer video, ¿no? Hermano querido, el simplismo humano y sus consecuencias en las congregaciones. ¿Qué es el simplismo humano? Bueno, el simplismo humano es aquello que aborda la vida, las ideas y los problemas de una manera excesivamente simple, ignorando la complejidad, los matices y los detalles. Esto lamentablemente en estos tiempos es como moneda corriente. Hoy preferimos muchas veces lo que es la simplicidad a tratar quizás de esforzarnos para poder comprender de una manera más compleja, ¿no? Todas las situaciones que quizás nos estén rodeando. Por eso la tecnología, que es muy buena cuando es usada, pero también muchas veces hemos visto, por ejemplo, cuando enviamos mensajes de WhatsApp, que ya
ni siquiera quieren escribir, sino que se mandan emoticones y cosas así, como para entenderse los mensajes, ¿no? Bueno, eso también es una simplicidad. Eso ha perjudicado, por ejemplo, a nuestros niños e incluso a los adultos, a que podamos estar razonando, escribiendo, creando frases, etcétera, etcétera. Eso es un simplismo y así podemos dar un montón de ejemplos de lo que es el simplismo, ¿no? Para el simplismo humano es la necesidad o está más bien orientado a buscar soluciones fáciles y directas, rechazando o subestimando cualquier explicación que requiera un análisis más profundo. Y a veces ser simplista en este sentido tiene su beneficio, a veces, no siempre, ya que podemos llegar, generalmente los varones, a una solución rápida, más fácil, más directa, ¿no? Pero el problema está cuando se comienza a rechazar o subestimar cualquier tipo de explicación que el simplista no lo comprende, lo rechaza y dice, no, yo prefiero hacer las cosas de esta manera, a mi manera, y por supuesto que ya ahí no entra en la complejidad de poder comprender con exactitud el problema o la situación que está atravesando. Eso es el simplismo. Ahora, esto aplicado en la vida natural de la persona muchas veces nos trae muchísimos problemas. Ahora imagínense esto aplicado dentro de la congregación. Personas que son simplistas, que no quieren llegar a lo que es una explicación más profundo, un análisis más profundo, personas que son simplistas, que llegan a conclusiones apresuradas, personas que realmente no tienen una comprensión lectora, por ejemplo, creo que se ve mucho ahora, son más superficial y limitan la capacidad de entender la realidad de una manera más integral. Y hermanos queridos, saben que todo esto es pecado y todo esto tristemente se está practicando actualmente dentro de las iglesias carismáticas y pentecostales. Y vamos a ver más adelante cómo es que lamentablemente en esos lugares se enseña justamente que no hay que estudiar la Biblia. Y sacan, por supuesto, algunos textos fuera de contexto e inventan frases muy bonitas y ya con eso matan lo que realmente Dios nos ha mandado a nosotros, que es escudriñar, cavar y ahondar, porque aquí, dijo Jesús, que dijo el Señor Jesucristo, os parece que está la vida eterna y en ella está. Por ejemplo, si la persona es simplista, estaba diciendo yo, es pecado. Y vamos a leer unos cuantos versículos, como por ejemplo, allá en Proverbio, tenemos el primer versículo. Hoy vamos a leer 3 versículos que están en Proverbio. Proverbio, capítulo 1, versículo 22, dice lo siguiente, ¿no? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán la burla, y los insensatos aborrecerán el conocimiento. Ahí tenemos un texto bíblico que lógicamente hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo sobre el tema de esto de ser simplista, ¿no? Tenemos otro texto bíblico allá en Proverbios capítulo 14, vamos a ir un momentito, donde justamente dice 14, 15, y dice lo siguiente: el simple cree toda palabra que le dicen, mas el prudente mira bien sus pasos. Otra advertencia en cuanto a lo que es el simplismo, ¿no? Y por último, veamos también Proverbio, esto es como para comprender que el tema del simplismo humano está en la Biblia y es condenado por Dios. A Dios le desagradan los simplistas, más bien quiere que estemos nosotros escudriñando las escrituras y creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Proverbio 27:12 dice lo siguiente: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño.
Hermanos queridos, esto a nosotros ya nos tiene que ayudar a comprender que el simplismo humano no es la voluntad de Dios y tampoco le agrada, ¿no? Hermano querido, la Biblia no ve la simpleza como una virtud. Porque hay veces personas dicen, bueno, yo prefiero ser simple y directo, ¿no? En realidad no te querés esforzar para comprender la situación, o en este caso para el creyente comprender las escrituras, sino preferir realmente una respuesta fácil, soluciones rápidas, directas, y justamente esto es lo que ofrece el pentecostalismo carismático, ¿no? Hermano querido, la Biblia no ve la simpleza como una virtud, sino como una debilidad que hace a la persona vulnerable al error. Y por eso que lamentablemente ellos, al no estudiar la Biblia y al ser personas simplistas, simplemente, valga la redundancia, caen en muchos errores de herejía, ¿no? El estudio serio de la Biblia es el antídoto contra esta mentalidad. Pero para eso hay que leer la Biblia. Por eso desde aquí siempre se invita y se anima a los hermanos a que estén leyendo y estudiando las Sagradas Escrituras. Ahora sí entremos entonces, ya conociendo lo que es el simplismo, cómo esto nos abre la puerta para comprender lo que es ahora el pragmatismo religioso, ¿no? ¿Qué es el pragmatismo religioso? Es la creencia o práctica religiosa que se basa en sus efectos prácticos y en su utilidad para la vida de las personas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si una creencia es buena y verdadera y si funciona para el creyente, es decir, si le brinda paz, prosperidad, felicidad o ayuda a resolver sus problemas, entonces es de Dios. Nos interesa si nosotros pasamos por encima de las Sagradas Escrituras. Si todo funciona y causa esta situación positiva en el creyente, es de parte de Dios. Tremendo, ¿no? ¿Cuáles son las características del pragmatismo religioso? Bueno, está más bien orientado a los resultados, o sea, no se pregunta si esto que va a funcionar y hace bien es bíblico o no, o si esto que está acá escuchando en este momento del hermano César, si es teóricamente correcto o no. No le interesa eso, más bien se abocan a ver si el mensaje que están recibiendo desde el púlpito le hace bien a su alma, a su espíritu, y entonces no importa si es un mensaje motivacional o un mensaje herético, hablado de muy linda forma, no importa si le hace bien, entonces eso que funciona es de Dios. Eso es el pragmatismo religioso. Y esto, por supuesto, lleva a un enfoque a las experiencias personales. No sé si ustedes alguna vez han encontrado personas que te ponen la experiencia personal, los milagros, sueños, visiones, lo que hayan tenido ellos como una experiencia personal, y lo ponen por encima de la palabra escrita de Dios. Cuando debería de ser al revés, en realidad deberíamos nosotros de ver las experiencias personales bajo o por encima, perdón, por abajo de la Biblia, como una lupa. Pero esto lo hacen al revés, ¿no? Ponen las experiencias personales por encima de la palabra escrita de Dios y le dan justamente esa autoridad, ¿no? Como palabra de Dios. No, es que yo lo viví, es que yo lo sentí, como vos no lo sentiste, vos no lo experimentaste, entonces por eso vos no crees. Pero es que la Biblia, hermano, te dice tal o cual cosa. Sí, pero es que yo lo viví y Dios hace como Él quiere, como hemos visto nosotros allá en el estudio anterior, ¿no? Hermano querido, la verdad para el pragmatismo religioso es una experiencia subjetiva del creyente. Esa es la verdad. Yo tuve esta experiencia y esta es la verdad y ahí se queda. Ese es el simplismo que abre la puerta ahora para el pragmatismo religioso que está justamente dentro de las iglesias pentecostales y las neopentecostales carismáticas. Hermano querido, en una palabra, ellos dicen, si me ha funcionado a mí,
ya eso solamente se toma como que es la verdad de Dios. Por eso vemos las grandes confusiones que dicen, pero es que yo soñé y luego ese sueño, se hizo realidad. Y entonces como funcionó ya es de Dios. No revisen con la escritura si realmente Dios en estos tiempos, para esta dispensación, sigue comunicándose de esa manera con el creyente a través del sueño. No, esto funciona para mí y de esta manera es la verdad de Dios. También, y esto también es lo peligroso, porque tiene que ser un combo para poder lograr confundir y engañar a la gente, ¿no? A los que están dentro de estas iglesias pentecostales carismáticas, ¿no? Por ejemplo, todo esto lleva a la flexibilidad de las doctrinas. Ellos pueden modificar y adaptarlas a los resultados esperados que ellos quieran dar. En una palabra, a eso teológicamente se le llama eisegesis. Y no tienen temor de torcer los versículos con tal de poder satisfacer justamente, primeramente, sus herejías, comprobarlas falsamente, y otro, engañar al creyente y que el creyente queda contento, feliz. El pragmatismo religioso en el pentecostalismo, ¿sí? En el común denominador de los avivamientos fueron las manifestaciones emocionales intensas. En el pentecostalismo clásico, Charles Parham fue el primero a identificar las lenguas como la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Ya hemos estudiado todo esto en el video anterior, ¿no? Que fue la doctrina del avivamiento de la calle Azusa, ¿no? Y aquí presta atención, acuñaron esta frase para, que dice lo siguiente, ¿no? Para ser ministro no se necesita estudios, sino la unción del Espíritu Santo. Fatal, ¿no? Acá ya del simplismo humano han pasado al pragmatismo religioso y como ya se está dejando de estudiar la Biblia, entonces no, ahora no hay que estudiar para ser ministro, sino solamente la unción del Espíritu Santo. Y dentro de esa supuesta unción del Espíritu Santo es justamente que dan al creyente, al congregante, lo que quieren. E inventan historias, bueno, muchas cosas que realmente más bien son placebo para la persona, pero están llevándole tristemente al mismísimo infierno. El estudio de las escrituras y la teología fueron relegadas a segundo plano, así como el uso de las herramientas estructuradas para estudiar e interpretar la Biblia, como por ejemplo la hermenéutica, la exégesis, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto fue relegado porque ahora, por supuesto, no hace falta estudiar, sino más bien ahora la unción del Espíritu Santo y ya. Me paro en el púlpito y puedo predicar, enseñar, etcétera, etcétera, sin preparación. Tremendo realmente, ¿no? Todo esto, hermano querido, fue sustituido por explicaciones basadas en vivencia. Por eso es que también desde el púlpito no se puede permitir, hermano querido, que alguien se pare solamente a contar sus propias experiencias personales o su propio testimonio de vivencia. Porque se va a estudiar o se va a escuchar la palabra de Dios, no un testimonio, no una vivencia, no una experiencia. Y al no tener palabra de Dios, al no tener el estudio de la Biblia, lógicamente que tiene que dar lo que tiene. Y lo que tiene son testimonios, experiencia personal y vivencias propias, ¿no? Hermano querido, los estudios quedaron atrás, ¿sí? Y encima de esto, uno dijo esta consigna que hasta el día de hoy se sigue escuchando. Y para cómo lo hacen como bíblico, ¿no? Que dice lo siguiente: la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Lo escuchó? Segundo de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Y qué tremendo cuando ellos hacen esto, ¿no? Porque
porque en realidad tergiversan los textos bíblicos, como dijimos hace un momento, no tienen problema de ser flexible con los versículos, adulterándolo, torciéndolo, acomodándolo a su conveniencia para ellos justamente justificar. En este caso, no debe de estudiar, porque las letras matan, pero el espíritu vivifica. Tremendo, ¿no? El terreno, hermano querido, ya quedó preparado para el surgimiento del pragmatismo religioso. Esta nueva filosofía fue exitosa tanto que fue creada en los Estados Unidos a finales del siglo XIX una escuela filosófica. Los fundadores fueron Charles Sanders, John Dewey y William James. Su concepto, presta atención, es que solo es verdadero aquello que funciona. Ahí está. En una palabra es como decir, el fin justifica lo medio. O sea, no me importa a mí cómo yo lo haga, con tal que funcione, y si funciona y para mí me favorece, es bueno. En este caso, ellos dicen, bueno, si funciona, es de Dios y es verdadero. Enfocándose así en el mundo real objetivo, en otras palabras, todo lo que funciona es bueno. Ahí está, ¿sí? El pragmatismo religioso pasó a usarse para prosperar las congregaciones, hacer todo lo que sea y funciona con tal de hacer crecer a las congregaciones. Y aquí me voy a detener cinco minutos. Eso muchas veces estamos viendo tristemente dentro de muchas congregaciones, ¿no? Y sobre todo en algunas congregaciones cristianas. El activismo social, el activismo, vamos a preparar, tratemos de hacer alguna actividad entretenida para atraer el congregante. Y después le predicamos la palabra de Dios. O donamos cosas, hacemos sorteos, hacemos esto, aquello, para atraer a la gente y después predicamos el evangelio. Bueno, eso es una pequeña desviación justamente de lo que estamos leyendo acá. Un pragmatismo religioso. ¿Eso funciona? Lo hacemos. Pero hemos visto nosotros que realmente los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo o la iglesia primitiva solía hacer ese tipo de activismo social. No lo vemos, no lo vemos. Sino que la palabra escrita de Dios era suficiente para atraer y convencer a la persona de pecado. Las otras son artimañas humanas que se usan justamente como estrategias para poder captar, entre comillas, al pecador y llevarlo a pie de Cristo, ¿no? Hermano querido, todo este pragmatismo religioso atrajo en masa a los congregantes y a estos lugares. Por supuesto, claro que sí, ¿cómo que no? Si es lo que agrada a la carne, es lo que yo estaba buscando. Recordemos el estudio anterior, el problema social que había en ese momento y cómo estos tuvieron la buena idea, entre comillas, de tener toda la solución al alcance de su mano, ¿no? Y por supuesto, ¿qué ofrecían, por ejemplo, estas personas? Bueno, teatro, para entretener, música, danza, humor, motivación, psicología, también innovaciones, como por ejemplo el misticismo, y alrededor también, por supuesto, de la metafísica, ¿no? Y esto de la metafísica realmente es tremendo porque ya esto es una total herejía, ¿no? La metafísica del pentecostalismo, con su visión en un mundo impregnado de lo sobrenatural. Eso es lo que viene a ser como dije recién, perdón, se me fue, la metafísica, perdón. ¿Sí? ¿Qué es lo que pensaban ellos, por ejemplo? Bueno, por supuesto, las fuerzas poderosas que redefinen a una realidad espiritual dentro de estas congregaciones, ¿no? Una cosmovisión que solo ofrece un marco como para entender al mundo a través de todas las cosas espirituales y sobrenaturales, ¿no? Y uno de los problemas también en cuanto al peligroso que tiene la metafísica es justamente que ellos dicen que con el pensamiento nosotros podemos hacer realidad algunas cosas. Por ejemplo,
Si vos querés un auto, podés estar mentalmente diciendo, quiero un auto, Señor, dame un auto. O sea, lo vamos a poner medio cristiano, Señor, bendíceme con un auto, Señor, yo quiero un auto, tú me vas a dar un auto, me vas a dar un auto. Lo dices con tu boca, ahí se produce la metafísica y entonces lo estás materializando, lo quiero de color rojo, lo quiero con rueda, lo quiero con esto. Eso supuestamente le atribuyen al Espíritu Santo y le atribuyen, por supuesto, a lo que es el cristianismo. Y sabemos, hermanos queridos, que todo eso es una brujería. Voy a concluir por acá este estudio, quizás en otro momento pueda continuar con todo este origen del pentecostalismo, pero hasta acá yo creo que ya se comprendió bastante de la realidad, ¿no?, dentro de estas congregaciones. Y la invitación que voy a hacer al último es justamente para aquellos que todavía están en estos lugares, están engañados y piensan que tienen una iglesia del Señor. Póngase a estudiar la Biblia, todo, póngalo bajo el tamiz de la palabra escrita de Dios y usted va a ver que lamentablemente está viviendo una mentira en una congregación, incluso muchas veces tienen doctrina de demonio. Hermanos, que el Señor bendiga esta su palabra.